Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 69. La única forma en que Ichigo podía describir con precisión el repentino frenesí ante él era caótica. Los cuerpos volaban, muchos vaporizados bajo implacables ráfagas de energía espiritual, mientras que otros eran cortados y arrancados. Ríos de sangre parecían fluir y menguar, salpicaduras creando lluvias que moteaban las paredes blancas en un rojo viscoso. Muchos Kinki of the Eastern Ritter que los Shinigami y Yoyous pensaban que estaban muertos no lo estaban del todo. La santa selección de Kinki, Ausualen permitió su renacimiento a costa de numerosos Kinki menores considerados no aptos para continuar llevando su poder. Lee Barro fue uno de esos Stern Ritter y líder de la Schutzstaffel de Iwatch, o escalón superior que renació. Un rifle negro estaba en sus manos, y cada disparo perforaba agujeros a través de las telas que Senjumaru tejía como escudos para mantener a raya a todos. En este punto, con el escuadrón cero más cercano al embrión del Rey del Alma, fueron blanco de numerosos ataques, incluido el cerro de fuego rápido de Coyote. La magnitud de cuánto castigo logró redirigir la ropa tejida de Senjumaru para redirigir los ataques en lugar de tomarlos de frente dijo mucho de su habilidad. Incluso entonces, el sudor brillaba sobre sus cejas refinadas, su tez más pálida de lo habitual. La presión espiritual cubría el área, el aire era un paisaje infernal sofocante. Ichigo podía sentir sus pies cavando en el suelo, ya que toda la lucha comenzó en su totalidad. Todo era borroso desde este punto, pero más allá de todo, había un creciente sentido de no pertenencia. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué propósito estaba tratando de servir? Cerca de él, podía ver las rodillas de Karin doblarse a su lado, con la espada apoyada en el suelo para soportar su peso. Su madre no era diferente, con las manos plantadas sobre sus rodillas en tensión y un ceño fruncido estropeando su rostro. Las explosiones resonaron, sacudiendo los mismos cimientos sobre los que todos estaban parados. A pesar de todo, eran los pequeños matices que podía ver en sus rostros los que hablaban de una firme determinación. Un objetivo si se quiere que ciertamente no le faltaba, pero que ya había perdido la fe en ejecutar. Karin y su propia madre y padre, en comparación, nunca perdieron esa luz en sus ojos. Podían ver algo más allá de sus circunstancias actuales por lo que valía la pena luchar, mientras que él tropezó y cayó en un bloqueo de carretera. La perspectiva es algo horrible. Las manos de Ichigo se convirtieron en puños, levantando un brazo aunque solo fuera para bloquear una flecha espiritual errante que cortó inofensivamente su hierro. Con la perspectiva vino la pérdida de la ignorancia. Podía ver de dónde venían sus amigos y los Shinigami al tratar de ayudar al Rey del Alma, pero al mismo tiempo, también sabía de los puntos de vista de Nel y los Hoyos. Con su objetivo de querer proteger a las personas cercanas a él, no estaba ya condenado al fracaso cuando estaban en desacuerdo. Su convicción simplemente no estaba donde debería haber estado, pero al menos. Ichigo se abrió camino a través del trabajo de la presión espiritual, con los brazos levantados para estabilizar a Nel mientras se arrugaba por el esfuerzo. Coyote era poderoso, y con él solo agregando a ese poder al contenerlo y duplicarlo, no fue sin consecuencias. Nel se había desmayado un poco después de que su ataque fuera disparado, con la cabeza arrullada hacia un lado mientras volvía a su forma base. El pelaje y la armadura que la habían rodeado en su estado liberado se desvanecieron en motas de llama rosa. Ichigo había usado el tiempo antes de que ella cayera de bruces para interceptarla y atraparla en sus brazos. El hecho de que pudiera moverse relativamente bien bajo la presión espiritual actual, hablaba de su talento y poder innato. Nel. Él gritó. Sin respuesta. Nel tenía frío, los ojos fruncidos y respiraba suavemente. Se agachó y la colocó suavemente en el suelo. Ichigo se tensó. Tenía que sacarla de la zona de peligro, pero incluso antes de eso, fue detenido. Un par de piernas delgadas aparecieron a la vista de los ojos entrecerrados y desaprobados. El cuello de Ichigo se estiró, la vista inclinada más allá del tema de estilo blanco que llevaban los Hoyous, y mirando directamente a las características impasibles. Tierra Rivel estaba frente a él, con los brazos cruzados y el cabello trenzado ondeando sobre su rostro.
Donde Coyote y Baragan ya habían entrado en acción, ella se había quedado atrás para observar. Ella no estaba impresionada. ¿Quieres llevarle y correr? Arribel cuestionó, casi burlándose de la falta de respuesta e indecisión de Ichigo. Deshonras sus esfuerzos, su sacrificio. No hables como si estuviera muerta. Ella no lo está. Está respirando. Ichigo gruñó, indignado. Y tengo la intención de llevarla a un lugar seguro con mi familia. ¿Y arruinar todos sus esfuerzos desperdiciando la oportunidad que creó? Que ella no está segura aquí. Argumentó. Esa es una excusa y lo sabes. Los rasgos de Arribel se volvieron fríos, su mano tirando de Ichigo por el cuello antes de hacer una mueca y consideró que no valía la pena el esfuerzo. Nel te ve favorablemente, y tu fuerza no deja de alcanzar las expectativas. Para ella, eres Manada. La consideras del tipo que se desmaya sabiendo el peligro que la rodea. No puedes ser tan ingenuo. Estás aquí. Paquete. Ella confía en ti. Sin embargo, falta tu sacrificio. Tu determinación, débil no solo para protegerla, sino para hacer lo que sea necesario. Incluso ahora tu determinación vacila. Ese sacrificio era la única palabra en la que Ichigo podía enfocarse. No tienes lugar aquí. Arribel sacudió la cabeza lentamente, chasqueando la lengua sabiendo que no podía permanecer inactiva por mucho más tiempo. Si Ichigo no podía entender qué quedaba por decir. Para empezar, ella nunca fue la más franca para empezar. Ella reconsideró un momento después cuando Ichigo frunció el ceño ante su silencio en desafío. Bien. El fuego todavía estaba allí. Arde. Vacilante. ¿Cuál será la fuerza de tu sacrificio? Arribel había dudado de Nel la primera vez que le presentó a Ichigo a ella y al resto, pero la naturaleza primaria de lo que podía sentir dentro de su mirada decía mucho. Entonces, solo esta vez, tal vez podría ser una excepción y disfrutar de su propia curiosidad. De su espalda, sacó su espada, el sonido del borde rejilla contra su vaina hizo eco. Vivir es sacrificar. Elegir es sacrificar, proteger es sacrificar. No hay forma de salvarlo todo. La luz dorada parpadeó dentro de los ojos cerúleos, la energía espiritual se elevó en una antorcha sobre la figura de Arribel. Un sentimiento se hinchó desde adentro, llamándola, resonando con ella. Resurrección, segunda etapa. Giró su hoja, el movimiento se desdibujó en un remolino, descargando gotas masivas de agua que la envolvieron como una almeja sujetando una perla. Un cazador acecha en las profundidades del océano, esperando su momento en la oscuridad y mirando hacia la luz más allá. El instinto primario llama, el aroma se bloquea. Tiburón cazador de agua. Tiburón cazador de agua. Violentamente, la masa líquida envolvente se dispersó en una lluvia de energía espiritual para revelar a Arribel dentro. La tez de su piel había adquirido un bronceado más rosado, mientras que el antiguo rubio de su cabello había cambiado a blanco hasta la cintura. Las marcas tribales azules de su forma liberada se habían extendido hasta su pecho expuesto en bucle debajo de sus pechos, cubiertos solo por tiras de energía espiritual brillante. Estampados dorados y marcas negras similares a branquias cubrían sus muslos, mientras que el resto de ella estaba prácticamente expuesta. Sobre sus antebrazos había protuberancias parecidas a corales con forma de tronco hueco. La espada que Arribel llevaba en su agarre se había convertido en un tridente distendido cuyas piezas se formaron juntas en virtud de una energía espiritual amarilla que fluía. En un movimiento hábil, apuntó la punta de su lanza a Ichigo. Uno no puede ganar sin perder algo a su vez. Dijo inexpresivamente, su melena de largo cabello blanco ondeando a raíz de su energía espiritual. Elegir una opción es renunciar a otra, pero es en este proceso de pérdida que la verdadera fuerza se endurece en el borde más afilado. Cuanto mayor es el sacrificio, mayor es la convicción de no desperdiciarlo. Si un amigo responde en tu nombre, no te atreves a arruinar su credibilidad. Si un camarada muere para darte una oportunidad de victoria, maldita sea, es mejor que la tome. El sacrificio de Shiro es la razón por la que estoy aquí, y por la que lucho, y no dudaré en acabar contigo si tus elecciones lo contradicen. El tono de Arribel era frío y agudo. Si el precio de la inacción y la cobardía significa sacrificarlo todo, ¿cuál sería entonces la agudeza de tu espada?
Considéralo cuidadosamente, y a quién deberías apuntar esa espada. Diciendo su parte, e inmediatamente saltó hacia adelante, sin importarle una respuesta. Una implacable ola de agua siguió a la partida de Arribel, ahogando a todos los atrapados debajo de ella. Casi al instante, se unió a la refriega y dejó de ver a Ichigo. Dedamit, maldijo Ichigo, mirando desde él, a su familia, y luego de vuelta cuando su madre comenzó a disparar al Kinki. ¿Cuál es la nitidez de tu espada? Las palabras volvieron a sonar, y a pesar de todo, el peso de todo este escenario una vez más vino a la mente. El poder del Rey del Alma, la Guardia Real trató de codiciarlo, mientras que el Kinki trató de protegerlo. Luego estaban los Hoyos. Su caso era mucho más simple. Destrúyelo. Podredumbre. Una voz resonó en todas partes. Un miasma púrpura grueso se expandió rápidamente, abarcando todo a su manera. El Kinki que tocó tenía su piel ennegrecida y pelada antes de que incluso el hueso quedara convertido en polvo. Nel tenía razón en que las habilidades de Baragan son aterradoras. Ichigo tragó saliva. Pero más que eso vino la comprensión de que Baragan solo estaba probando las aguas. Ennegrecer, entonó Ichibei, un enorme pincel de caligrafía floreció en su agarre y se balanceó. Ichimonji. La tinta negra barrió el miasma de Baragan, cubriéndolo por completo. Ichimonji era el Zanpakuto del negro. Cualquier cosa cubierta por su tinta pierde su verdadero nombre y, por lo tanto, sus propiedades y poderes. Cualquier cosa sin un nombre simplemente se vuelve sin sentido. Una habilidad interesante. No es la primera vez que encuentro a alguien que pueda contrarrestar mi poder, pero importa poco. Baragan comentó con franqueza, la energía espiritual se hacía más fuerte a su alrededor. He aprendido que entre entidades espirituales como nosotros, todo se reduce a un choque de poder espiritual. Ante los ojos de todos, Baragan guardó su hacha y sacó una hoja separada. Parecía mundano, pero era lo suficientemente majestuoso como para ser considerado una reliquia de una leyenda. Era una espada en forma de cruz, brillando bajo el foco. Una tenue capa de miasma púrpura lo rodeaba constantemente. A través de la bruma, incluso Ichibei, el vidente de los nombres verdaderos, no podía considerar nada tan notable sobre la espada aparte de su fabricación y artesanía. Mi poder me otorga soberanía sobre el tiempo, explicó Baragan lentamente, sin atreverse a acercarse a él, ni detenerlo en el caso de Kinki mientras ocupaba Ichibei. Esto cambiaría rápidamente. El tiempo envejece todo. Lo convierte todo en polvo soplado por el viento, pero esta espada es diferente. Está más allá de las leyes de lo común y entra en el reino del mito. Una espada creada por el Vasto de Blanco, me pasó en un gesto simbólico. Ahora ves, esta espada y yo somos realmente bastante compatibles. Las leyendas cristalizadas nunca mueren, sino que solo se fortalecen con el tiempo, y el tiempo era todo lo que Baragan tenía en exceso. Una vez había jurado en su orgullo que nunca usaría esta baratija. Esta ofrenda de lástima, pero había logrado superar esa deficiencia al llegar a un reconocimiento de respeto. Él no era el dios rey de los hoyos. Lo que se le ofreció no fue un gesto simbólico, sino un regalo que solo él podía realizar por capricho. Desde el principio, Baragan siempre había mantenido la espada que le ofreció Shirou desde su derrota. Honestamente, ya no podía determinar cuánto tiempo había envejecido, solo que se estaba volviendo extremadamente difícil corroer su aura con su miasma. Esto era revelador, y en la actualidad, ya no veía la necesidad de enmascararlo. La neblina que rodeaba la espada desapareció, y una presencia aterradora se extendió por todas partes, sacudiendo el palacio con su presencia y sorprendiendo a todos en un aturdimiento momentáneo. ¿Cómo lidiarás con esto? Baragan levantó la espada, un pilar disparado a través del techo del palacio. Si su podredumbre no pudo alcanzar la meta, entonces deje que la luz de esta espada haga el trabajo. Ichibei, el Escuadrón Cero y el Kinki de repente compartieron un consenso unánime. Deténlo. En otra parte, era una espada sin nada más. Nervioso. El tinte metálico de su tono estaba desprovisto de cualquier emoción. Difícilmente. Iwatch hizo una mueca, retrocediendo sutilmente un par de pasos solo para detenerse cuando una jaula de espadas descendió a su alrededor. Lo siento. Pero nos quedamos aquí.
Cuando otra onda expansiva de energía espiritual y vientos turbulentos azotó el área, muchos Shinigami se vieron obligados a protegerse la cara con sus brazos. Es casi seguro que un murmullo unánime y deprimente se extendía profundamente a través de las filas. Son demasiado fuertes. Para empezar, se decía que un vasto Lorde solo podría rivalizar fácilmente y superar al de incluso los capitanes más fuertes. Ahora, con la aparición de los Arrancar, los Kinki e incluso los Iwatch, la perspectiva de la sociedad de almas era sombría en el mejor de los casos, y desesperada en el peor. Examinando sus filas, Kisuke sacudió la cabeza, sumergiendo el borde de su sombrero sobre sus ojos. Un milagro es solo un milagro si existe la más mínima probabilidad de victoria, y se obtiene. Lo que necesitamos ahora mismo es precisamente eso. Un milagro, murmuró, endureciendo los rasgos despreocupados. Aizen posee el Ogyoku, el vasto de Wite es una anomalía, y la enemistad de sangre de 1000 años está llegando a su fin. La previsibilidad de los eventos está llegando a una falacia, y el único método conocido para repetir lo que ya está perdido es mediante una nueva variable. En cuyo caso, ¿qué pasaría si dicha variable no existiera? Las piezas existen como si estuvieran en un tablero de shogi, cada una con sus cualidades y características distintivas, que no pueden ser intercambiables hasta que se alcanza un requisito: promoción. La respuesta seguramente está aquí. Detente con tu divagante Urahara. Las palabras significan poco, se burló Soifon amargamente mientras curaba una herida a su lado. La gasa y los vendajes estaban envueltos firmemente alrededor de su cintura, los moretones salían de la tela. Necesitamos dirección. Un plan. ¿Qué podemos hacer en nuestros estados actuales? Kisuke cerró la boca, frunciendo el ceño. A partir del momento, nada, respondió Yoruichi en su lugar, con las cejas fruncidas. Si este lugar realmente fue Hueco Mundo, y sus cambios corresponden a la voluntad del vasto de blanco, entonces es probable que todos nuestros movimientos caigan dentro de su percepción. Nada es peor en combate que quedarse ciego bajo los ojos de un depredador. Kisuke, hay mucho que considerar antes de tomar medidas impulsivas. Esta apuesta tiene mucho que perder. Y todo que perder si esto juega a favor de cualquier lado. Kisuke gruñó. Los Kinki buscan destruir el orden mundial, y el vasto de Wite. No es como todos ustedes lo perciben, intervino un tono cortante en la creciente disonancia. Desafortunadamente, Kisuke y los otros Shinigami miraron hacia el espíritu Zanpakuto, envuelto en una armadura azul real, llevando una vaina y una espada en sus manos. Al principio, pueden haber considerado al espíritu descarriado un enemigo, pero de todos modos, no pudieron. Puede haber sido una forma de caballerosidad, pero el espíritu los protegió activamente de las energías espirituales que prevalecían en todo el campo de batalla a través de un resplandor dorado particular de su vaina. Además, la sensación de calidez y luz que emanaba de ella no podía atribuirse de ninguna manera vil o malvada. En cambio, era saludable, brillante y carismático. El espíritu de ninguna manera pensó que era prudente permitir que cualquier herido quedara atrapado en el fuego cruzado de un conflicto más allá de su capacidad. La magnanimidad y la amabilidad de sus actos y comportamiento no pasaron desapercibidos para nadie. Esto hizo que fuera aún más difícil aceptar su postura de discutir y discutir con ella. Fue una batalla perdida, su resolución inquebrantable. Kisuke fue lo suficientemente inteligente como para no discutir el punto y cambiar a otro. No serviría devolver un favor con antagonismo. Vasto de Wite aparte del hermoso espíritu, pero puedes decir lo mismo de Aizen. Era algo lindo la forma en que las facciones del espíritu se arrugaban indecisamente. Es un hombre complicado. No estoy escuchando un sí, ahora, ¿verdad? Más bien complicado es similar a desconfiado. Una sabia decisión en todo caso. Me alegro de que todos estemos de acuerdo y estemos de acuerdo. Dije eso. Acabas de poner palabras en mi boca. El espíritu miró a Kisuke, luego a todos los demás que no podían mirarla a los ojos. Era como si el espíritu estuviera lidiando con la aristocracia de lengua afilada de nuevo, y ella los detestaba para empezar. No, la descripción más adecuada era que ella siempre había sido más débil en el camino de la lengua que en la espada.
Este era el trabajo del personal del mago, donde quiera que estuviera ese espíritu de personal mujeriego. No es de extrañar que Kyouka te odie, murmuró el espíritu en voz baja. Kisuke inclinó la cabeza ante las palabras, antes de darse cuenta, y no se molestó en intervenir. Probablemente era cierto de todos modos. Por Kyouka solo podía haber un espíritu Zanpakuto con el que Kisuke estaba familiarizado. Pero espera, si este espíritu sabía de Kyouka, ¿no era lógico pensar que también conocería a otros? ¿Oh, conoces a mi Benihime? Kisuke propuso por curiosidad. ¿Esa mujer sádica es tuya? El espíritu evaluó a Kisuke de arriba a abajo con desconcierto. Qué engañosas pueden ser las miradas. El espíritu hizo una mueca casi de inmediato, rascándose la parte posterior de la cabeza como si recordara. Recientemente le ha gustado discutir con el sabueso de las llanuras rojas y la lanza roja maldita. Ciertamente, suena como ella, reflexionó Kisuke, frotando los dedos sobre su barba escasa. Oh, entonces, ¿conoces a Katen Kikotsu? Shunsui intervino desde un lado con un aire de ligereza, a pesar de la situación. Todos los demás a la altura del oído tenían la misma curiosidad, pero no dejaron que se mostrara debido al silencioso Yamamoto y la molestia alrededor de Soifón. El espíritu frunció el ceño pensativo. Los adictos a los juegos de los niños que asustan a los pequeños gemelos sacerdotes. No son tan malos, ¿verdad? Shunsui hizo una mueca ante la descripción, sabiendo muy bien a quién se refería. Convierten los combates honorables en juegos. La mirada plana sobre la expresión del espíritu lo decía todo, pero este no era el punto. Soifón estalló y cruzó los brazos con agravación, disparando a todos una mirada fulminante para permanecer en silencio antes de mirar dudosamente a Kisuke. Kisuke, ponte manos a la obra. Ella gruñó. Ve al grano. No tenemos tiempo que perder aquí. ¿Tenías un plan, o son palabras vacías todo lo que tienes? No diría palabras vacías, pero hay algo en lo que estoy pensando, pero requeriría la ayuda de todos ustedes y la capacidad de mantenerme cerca de mí. ¿Y cómo esperas que hagamos eso así? Soifón hizo un gesto para sí misma, los capitanes heridos y el desmoralizado Shinigami. Con un poco de ayuda, Kisuke sacó su espada, franjas rojas de energía espiritual exudando sobre su longitud. Había pasado mucho tiempo desde que había adoptado un enfoque activo de sus métodos, pero había pocas opciones en este asunto. Kisuke miró a Kenpachi y al otro herido remendado lo mejor que pudo Unohana antes de cerrar los ojos y llamar a su espada. Torciendo su muñeca, la floreció antes de dejarla caer. Desde la punta hacia arriba, la sangre se cuajó en un charco en el que las manos de una mujer gigante arañaban para comprar. El cabello trenzado atado en bucles sobre su cabeza apareció a continuación, la piel cargada con los distintos surcos y articulaciones de un maniquí o marioneta. Modificación de la disección de la princesa carmesí a las puertas de Avalokitebara. Bankai, susurró Kisuke, los Figners de Benihime acariciando su mejilla. Kanon Miraki Benihime Aratame. El espíritu se enfureció al ver a Benihime, pero no dijo nada a pesar de tener ya una idea de las capacidades de Benihime. Por supuesto, Kisuke se dio cuenta. ¿Nos detendrás, Ohou-san? Preguntó. No. El espíritu sacudió la cabeza antes de dejar escapar un suspiro y tomar una decisión. Se te permite hacer lo que quieras, ¿y quién soy yo para detenerte? Pero, quizás me darías la bienvenida. Kisuke y los demás parpadearon ante la repentina propuesta. ¿Realmente deseas unirte? Yoruichi se puso de pie y se acercó, evaluando el espíritu con un ojo crítico. ¿No estás atado con el basto de blanco? Kisuke tarareó ni de acuerdo ni de rechazo. El golpe inexplícito de sospecha era evidente para los oídos de cualquiera, pero el espíritu permanecía imperturbable. ¿Dirías lo mismo para Benihime? Respondió el espíritu sin pausa, haciendo que Kisuke se pusiera rígida antes de que ella se volviera para dirigirse a todos los demás en su conjunto. Motas de luz la rodeaban en un resplandor luminiscente, resaltando el color trigo brillante de su cabello. ¿Dirían todos ustedes lo mismo para sus respectivos Zanpakuto? ¿Dudarías de ellos y de su devoción? Ella preguntó, causando una ola de disturbios y negaciones. El espíritu continuó a pesar de todo. Todos están aquí, en este lugar, en este medio, en este precipicio del alma. Solo necesitas llamar y seguramente responderán.
Las palabras de los espíritus no carecían de significado. Si la lealtad de los espíritus Zanpakuto estaba bajo duda antes, las palabras habladas eran prácticamente una respuesta descarada. Libre albedrío, murmuró Kisuke en conclusión, frunciendo el ceño. Si este era realmente el caso, entonces el hecho de que ayudarían al vasto de Wite dio cierta credibilidad a las palabras del espíritu con respecto al Señor de los Hoyos. Sin embargo, nos guste o no, la existencia del vasto de Wite fue una que puso en peligro todo el orden del sistema en su lugar. No había lugar para la vacilación. Kisuke abrió la boca, pero luego fue interrumpido antes de que pudiera decir una palabra. ¿Por qué peleas? Yamamoto habló por primera vez. Sus heridas lo perjudicaron, pero el aura de su persona quedó intacta. Quizás, el más afectado con los eventos ocurridos no fue otro que él. El espíritu miró a Yamamoto con un aire de melancolía. Las leyes, el deber y el honor no siempre pueden mantener el resultado correcto en mente, sino más bien uno preferido. Yamamoto no reaccionó más que un movimiento de su frente. Todos tienen sus razones como seguramente todos ustedes, pero la respuesta está aquí más allá de la lógica y la duda. El espíritu colocó sus manos sobre su pecho. Sigue tu corazón. Correcto o incorrecto, nadie puede ser verdaderamente árbitro y juez sino uno mismo. Pelearía contigo como no porque esté de acuerdo contigo, sino porque deseo aliviar su carga de la manera más pequeña que pueda. Esa es una declaración abierta de hostilidad, en todo caso. Soifon señaló. De hecho, el espíritu no negó esto. Pero no somos todos iguales. ¿O no albergas algún motivo oculto después de tratar con los Kinki? Es un poco hipócrita que uses sus fuerzas para tus ganancias, pero luego estás a la defensiva en mi participación con las tuyas. Tu portador debe haber sido una especie de gobernante, suspiró Shunsui en respuesta, sonriendo suavemente. Eres demasiado franco y directo. El aura que te rodea incluso me recuerda al viejo. El espíritu no respondió, sino que simplemente asintió. ¿Qué tan fuerte eres? Sí. Eso no es. Te dejaremos venir. Yoruichi interrumpió, su sexto sentido ayudó en su decisión y anuló la precaución y la lógica de Kisuke. No pareces el tipo de persona que ataca por la espalda. El espíritu parecía ofendido por el comentario. No soy un asesino cobarde. Bueno, ahí lo tienes. Yoruichi golpeó a Kisuke en la espalda antes de mirar a todos los demás. Vamos, pongámonos manos a la obra. Kisuke y el resto gruñeron. Observando las fluctuaciones espirituales dentro del palacio del Rey del Alma, Kisuke levantó un brazo. Espera mi señal. Esta batalla seguramente estaba llegando a su conclusión, cada uno de los jugadores poseía sus propios motivos, pero solo un lado saldría victorioso. Las cartas ya estaban puestas y reveladas. Pensando en varios pensamientos por segundo, Kisuke finalmente decidió lidiar con lo que obtuvo. Miró al espíritu, luego a todos los otros espíritus Zanpakuto que luchaban contra Iwatch. Luego lo comparó todo con las fuerzas restantes del Seireitei, y se quejó interiormente. Con sus probabilidades, la ayuda era mejor que nada, incluso si venía con condiciones. El fin justifica los medios. De repente, una luz imponente más allá de lo que las almas ordinarias deberían haber sido capaces de aprovechar atravesó las paredes del palacio. Un brillo parpadeó sobre los ojos de Kisuke. Había llegado el momento. Canta, Benimi. Gracias por leer. No quiero arrastrarlo, pero una parte de mí siente que puedo terminar esto dentro de 2 o 3 capítulos más largos, pero tiene el costo de no entrar en detalles con respecto a las secuencias de lucha. Podría simplemente mirarlos con algunas menciones, pero no se siente del todo bien teniendo en cuenta lo diverso que es el elenco de Bleach. ¿Qué creen que es lo mejor? Un término medio tal vez. Próxima actualización. Fate Parallels. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 70. Un poder inimaginable se unió alrededor de Baragan en una marea interminable de energía espiritual que sorprendió a todos.
Incluso Coyote se sorprendió y mucho menos Kisuke y los demás que se dirigían al palacio del Rey del Alma desde el exterior. La magnitud de la presencia de la energía era imposible de no notar. Esto fue doblemente para Iwatch, que fruncía el ceño fuertemente desde lejos. «Deténlo». El pánico en el grito de Ichibei lo decía todo. El hecho de que trabajaría junto con Kinki en un momento desesperado, aún más. Sin embargo, la desesperación no dio paso a la oportunidad. El hecho de que uno desee y anhele el resultado deseado, no significa que el mundo se doblaría y cambiaría para acomodarse. El aura santurrona que emanaba de la espada en las manos de Baragan era absoluta. No era razonable, insoportablemente con su producción. Incluso Shirou solo no podía acumular tanta presión espiritual con una sola arma, pero en manos de Baragan, cualquier tipo de noble fantasma era más que simplemente destructivo. Fue enloquecedor. Ichibei, como el hombre dijo haber nombrado todas las cosas, quedó desconcertado, incluso en pánico, por una sola razón. La espada ante él, no sabía su nombre. Fue solo ahora que la situación era tan grave y apremiante que Ichibei se dio cuenta de que Ichibei se dio cuenta de que se dio cuenta. Una mirada con sus sentidos espirituales casi verificó que muchos de los espíritus Zanpakuto que luchaban en este mundo también eran desconocidos para él. Esto debería haber sido imposible, ya que él fue quien nombró a cada uno de ellos. Estos espíritus Zanpakuto, y la misma espada en las manos de Baragan, en lo que respecta a Ichibei, no deberían haber existido. Era imposible, y sin embargo, el poder y la presencia que emanaba de su alrededor era una realidad discordante. Un agudo sonido metálico reverberó en todas partes, la luz que rodeaba la espada en el agarre de Baragan lo cegó incluso con su resplandor solo. ¿Quién se atrevería a enfrentar su ataque? ¿Detenerlo? Ichibei, la Guardia Real y el Kinki echaron un buen vistazo a la energía que tenían ante ellos y sintieron que sus almas temblaban. ¿Era posible? No había tal cosa como un tiempo de carga para Baragan. ¿Cuánto tiempo había estado su aceleración de tiempo ya en contacto con esta espada en particular? ¿Cuántos años habían pasado para esa espada? ¿Cuántos eones rodeando en tiempo acelerado? La semilla de una leyenda cristalizada se había convertido hacía mucho tiempo en la base de un poderoso roble. La espada en las manos de Baragan era como ninguna otra. Sin cuidado, y en una mansión desesperadamente indiferente, la espada se balanceó sin ninguna fanfarria preventiva. Toda la energía almacenada dentro de ella fue liberada a la vez, desafiando la lógica misma de la dimensión en su capacidad para derribar cualquier cosa en su camino. Una línea blanca en forma de media luna descendió. No había propiedades especiales a su alrededor, ni efectos invisibles. En cambio, fue simplemente la rápida acumulación de energía espiritual tan compactamente condescendiente que distorsionó el aire en su camino. Era pura energía espiritual en su máxima expresión, extendiéndose hacia el horizonte en su descenso. La única fuerza que se atrevió a enfrentarlo más allá del aluvión de flechas espirituales, espadas y construcciones, fue una marea de tinta en blanco. Ichibei balanceó su largo pincel de caligrafía en movimiento rápido, cada trazo creando marcas de tinta que buscaban pintar sobre la media luna blanca en vano. Era un choque entre blanco y negro, pero la oscuridad de la tinta podía hacer poco para desvanecer el resplandor del blanco. Alimentado por la decadencia de Baragan, el aumento del poder del noble fantasma nunca terminaba, su fuerza nació de la leyenda fomentada a través de tiempos inmemoriales. El nivel de poder destructivo era irreal a pesar de los esfuerzos de Ichibei para reducir la letalidad del ataque. El suyo era un poder que podía eliminar nombres verdaderos y borrar la definición misma de las cosas de la existencia. Si uno quitara los caracteres Wa de agua, todo lo que quedaría sería Ter, algo sin apenas significado ni significado. Esto también se reflejaría en el objeto nombrado. En este caso, Ichibei prácticamente redujo ataque a nada más que K, y, sin embargo, la división de una fuente prácticamente infinita era todavía infinita. El golpe creciente continuó sin cesar. ¡Muévete! No intentes bloquearlo con tu cuerpo. Ichibei llamó para advertir cuando vio a Senjumaru atreverse a intentar bloquear el golpe, tejiendo varias capas de tela frente a ella. Sorprendido por el repentino grito, Senjumaru hizo una pausa a mitad de la acción y se hizo a un lado. Sin embargo, ya se habían erigido varias líneas de tela.
Esta barrera creada a partir de las propiedades defensivas de alta densidad de la tela de Senjumaru probablemente podría incluso detener los ataques de Iwatch por un breve momento para ganar tiempo para más contramedidas. En alguna parte de Ichibei, la expectativa de que podría resistir después de que prácticamente hubiera borrado más del 90% del poder de la huelga todavía estaba allí. Por desgracia, el ataque rompió todo como papel para alcanzar su objetivo. Barreras, Kido, construcciones espirituales, nada se detenía a medida que se acercaba y golpeaba por la mitad del cristal que albergaba al Rey del Alma y continuó a partir de entonces. Golpeó el suelo, las paredes e incluso los cimientos del palacio, pero cortó todo antes de disiparse. Todo el palacio estaba desgarrado, dividido desde el medio hacia abajo y desmoronándose. Pedazos de escombros cayeron, la plaza levantó el palacio central, partiéndose por la mitad con pedazos de escombros y eslabones de cadena rotos lloviendo. La lucha afuera se detuvo, numerosos espíritus Zanpakuto, Shinigami y las figuras sombreadas de Iwatch observaban con muda incredulidad. HMPH. La tarea está hecha, declaró Baragan imperiosamente desde lo alto. La espada en su mano ya no brillaba con el mismo brillo, sino que se había atenuado considerablemente. Sin embargo, cuanto más tiempo lo sostenía, más discernible era que ya estaba comenzando el proceso de recarga. Ichibei palideció como muchos otros ante el resultado de todo esto. No te das cuenta de lo que has hecho. Finalmente se rompió. Cualquier apariencia de compostura reemplazada por una frustración inagotable. Has condenado a este mundo, has forjado el equilibrio y nos has condenado a todos. Y ahí es donde te equivocas, dijo Baragan desde lo alto. El humo y las nubes de polvo oscurecían la visibilidad alrededor de toda el área, pero no podía enmascarar la energía espiritual roja que se agitaba dentro de las cuencas huecas de los ojos de Baragan. Tu rey muere, el emperador Kinki seguirá este camino pronto, y todo lo que quedará serán los huecos. ¿Estás loco? Ichibei forzó a salir con los dientes apretados. Una vez que el equilibrio de este mundo colapse, no hay garantía de que nuestra supervivencia, incluyéndote a ti mismo. Equivocado de nuevo, señaló Baragan. Mundo que se desmorona. ¿Equilibrar? ¿Qué significa todo eso frente a nuestro señor de los hoyos? El vasto de blanco, murmuró Ikifune el título desde cerca de Ichibei, pero fue cuando un rayo golpeó su mente. Hueco mundo, los ojos de Ichibei una vez más, captaron el mundo que lo rodeaba. La única respuesta de Baragan fue la risa, larga y prolongada. En efecto. Entonces, ¿qué pasa si el mundo se derrumba? Con el vasto de blanco alrededor y sin Iwatch Rey del Alma en su nivel para oponerse a él, ¿qué iba a impedir que el vasto de blanco creara otro hueco mundo para los huecos? Nada. El vasto de Wite sería el único poder, y gobernaría sobre un nuevo equilibrio, un nuevo orden mundial, donde Baragan imaginó que los huecos reinarían supremos entre los seres inferiores. Criatura malvada, Ichibei rechinó los dientes. Malvado. Verdaderamente ustedes, Shinigami, saben cómo felicitar, bromeó Baragan. Pero supongo que es natural reconocer a tus mejores. Este rey también había sido humillado una vez, pero ahora veo más allá de todo. Fue el destino. Destino. ¿Ves esta espada? Baragan hizo alarde de la hoja en sus palmas. No es el único de su tipo. Cualquier espada en este mundo puede ser la misma, pero solo yo soy el único que puede potenciarlas hasta tal punto. ¿Lo ves? ¿Entiendes? Arrivel y los otros huecos cercanos no pudieron evitar darse cuenta del punto que Baragan estaba haciendo y se intrigaron. La forma en que Baragan estaba hablando era como si Shirou tuviera algún uso para él desde el principio. En el pasado, el vasto de Wite permaneció solo e inadvertido en una sola colina, mientras que todo el tiempo había gobernado en el mismo mundo que él creó y me consideraba un rey, un dios. Baragan explicó, disfrutando de un extraño sentimiento de logro. ¿Qué había que cuidar? La tarea fue hecha por sus manos. Verdaderamente poseía el mayor mérito. Yo era el rey al aire libre, mientras que él era el poder que nos sostenía desde atrás todo el tiempo sin ambición. Entonces, ¿qué significa para mi poder que tanto complemente al vasto de Wite? ¿Qué no puede significar sino el papel que se me ha otorgado? Seguramente, soy la mano derecha del rey. Enforcer. Legislador. Juez del nuevo orden mundial.
El semblante de Ichibei se oscureció con cada palabra que escuchó. Mientras tanto, Arribel, que podría decirse que conocía las políticas de Baragan por más tiempo antes de reunirse con Shirou, eligió a regañadientes no desaprobar las suposiciones de Baragan. Como enemigo, él era aterrador, pero ella no podía pedir un mejor aliado que pudiera ayudar a Shirou cuando fuera necesario. Esto no puede ser, y Kifune murmuró desde un lado y Senjumaru y el resto de la Guardia Real trataron de mirar a través del humo de donde se cortó el cristal del Rey del Alma. Estaban desesperados, esperando que incluso si el buque se dañaba, podría retener el poder necesario para cambiar las mareas de esta guerra. Ichibei no era tan optimista como sus colegas, habiendo intentado detener el ataque creciente, pero él también miró en dirección al cristal del Rey del Alma. Los Kinki contuvieron la respiración, Arribel, Coyote y los Oyous que ahora podían ver dentro del palacio dividido hicieron lo mismo. A medida que el polvo se despejaba y el humo que flotaba de los escombros que caían soplaba, la luz brillaba en los ojos de Ichibei mientras la confusión estropeaba los de todos los demás. Una mano. La pregunta expresó los pensamientos de todos. Allí, juntando por la fuerza las dos mitades del cristal del Rey del Alma, había una gran mano pálida anclada por bandas atadas de energía espiritual que conducían a un lugar inesperado. Kisuke y los capitanes Ibizar, que conducía al palacio del Rey del Alma ahora destruido, vacilaron momentáneamente cuando todos se volvieron para mirar hacia ellos. Bueno, no ellos en particular, sino una persona de su grupo que tosió sangre y se desplomó, cayendo del aire solo para ser atrapada por un Oana. Los ojos de Shunsui se abrieron alarmados, mirando la base de un antebrazo sombreado que brotaba del pecho de su mejor amigo. Ukitake. ¿Qué hiciste? La única respuesta que Jujiro pudo reunir fue un movimiento de cabeza, como si tuviera que hacerse. Miyagi, susurró Ichibei con renovado vigor, pero era lo suficientemente claro como para que Shunsui lo escuchara. La paciencia de Shunsui para el Escuadrón Cero ya se había agotado, y ahora que parecía que otro de sus planes ahora involucraba a su mejor amigo, sus rasgos se volvieron apocalípticos. Sus manos casi instantáneamente sacaron sus espadas y se movieron para cortar la extremidad que brotaba sobre el pecho de Jujiro, pero fue detenido por varios remolinos de tela que lo ataban. Esta es la única manera. La voz taciturna de Senjumaru penetró profundamente en la psique de Shunsui, sus ojos se volvieron helados. Se está muriendo. Shunsui luchó contra las restricciones, mirando a los que lo rodeaban para ayudarlo, pero dudaron y perdieron el factor decisivo. El brazo dejó completamente a Jujiro, moviéndose hacia su pecho hasta su boca, donde dejó solo una cáscara arrugada, jadeando por respirar y sin siquiera tomar aire. Capitán, Unohana, tragó Shunsui audiblemente, esperando contra toda esperanza. Unohana sacudió la cabeza con Jujiro todavía acunado dentro del resplandor de sus manos. No tiene pulmones, y la energía espiritual en su cuerpo ha sido robada por el brazo, explicó solemnemente. Ella no podía curar este nivel de lesión con sus medios actuales, y tampoco la niña humana con notable destreza curativa. La curación de Orihime puede revertir el tiempo en una persona hasta un punto en el que estaban en condiciones óptimas, pero el caso de Ukitake fue diferente. Nunca había estado en un estado óptimo, así que no había nada a lo que volver. Se está muriendo. Shunsui se desplomó en la desesperación cuando la tela que lo ataba se aflojó y lo liberó. Por lo que vale, su sacrificio será recordado. Suficiente. El tono de Shunsui era frío, cortando las condolencias de Senjumaru. Si hubieras hecho tu trabajo correctamente. Senjumaru suspiró, pero no sostuvo nada contra el arrebato antes de retraer sus sentidos espirituales controlando su tela. Shunsui miró a Jujiro, de quien había sido amigo desde sus días en la academia, y puso sus manos en puños. Nada de esto valió la pena. Yamagi, estas personas no pueden ser para quienes trabajamos, habló con queja, y ante esto, Yamamoto no tuvo respuesta. El anciano siguió mirando uno de los últimos momentos de su estudiante y silenciosamente cerró los ojos. No había nada que se pudiera hacer. Los espíritus nos bendicen a cada uno a nuestras utopías guiadas. Espíritu de dama, la expresión de Shunsui parpadeó hacia el espíritu de la dama, que llevaba una espada y una vaina que se acercó a Unohana. Había un tipo de aura alrededor del espíritu que se alimentaba en su tranquilidad.
Muchos no estaban seguros de si dejar que el espíritu de la dama los acompañara era una buena decisión por parte de Kisuke, pero ahora Shinsui sentía firmemente que estaba justificado. Más allá de las capas externas existe una tierra de abundancia, de hierba que fluye y vientos suaves, donde el guerrero descansa, susurró el espíritu. El espíritu de la dama miró los últimos alientos de Juziro, y bajo los ojos de todos, colocó la vaina que llevaba encima de él. Un jardín en flor vigilado por un ser de flores donde ningún pecador puede salir. La vaina parpadeó antes de hundirse en el pecho de Juziro. Una luz dorada floreció, pulsando sobre la piel de Juziro y mejorando la palidez de su tez. Sus respiraciones jadeantes se aliviaron. El dolor por sus rasgos se suavizó. Una utopía siempre lejana, invocó el espíritu de la dama. Uno Ana, que todavía sostenía a Juziro, abrió mucho los ojos después del diagnóstico. Sus pulmones, se alejó. ¿Están volviendo a crecer? Ella murmuró. No solo eso, la rápida regeneración de su cuerpo se reflejó prácticamente bajo el escrutinio de Uno Ana. Estará bien, concluyó para que todos lo escucharan. De repente, la forma en que todos miraban el espíritu de la dama cambió notablemente, ninguno más que Shunsui y un silencioso Yamamoto. Te debo una, linda dama. Shunsui inclinó la cabeza, el ala de su sombrero de paja empujando hacia abajo sobre sus rasgos, tratando de ocultar las lágrimas de alivio. El espíritu de la dama resopló con una alegría amable, notando las acciones de Shunsui por lo que eran, pero sin llamarlo. Ella volvió al tema de conversación en su lugar. Es mejor que no seas demasiado serio, bromeó mientras se volvía más solemne. Tomo juramentos y promesas como sagrados, y de hecho puedo mantenerte fiel a tus palabras, advirtió. Pase lo que pase, entonces, Shunsui no pudo ocultar el alivio en su tono. No quería perder más a las personas que apreciaba, y luego vino un ángel y salvó la vida de su mejor amigo. Para un espíritu Zanpakuto, obviamente no eres del tipo vil. Si puedo ser presuntuoso, incluso te consideraría el tipo honorable, que dice mucho por tu portador. Ah, ¿lo entiendes entonces? Mi portador es un hombre que simplemente no quiere ver llorar a nadie, asintió con la cabeza a Shinsui y le sonrió serenamente, esta vez mucho más genuina. Entonces te mantendré fiel a tus palabras. Shinsui volvió a inclinar su sombrero. Un hombre que no quiere ver llorar a nadie, ¿eh? Él podría respetar eso. Tal vez solo ese tipo de hombre podría producir un Zanpakuto como el espíritu de la dama. Todos los Zanpakuto fueron creados a partir de la mitad del alma del portador. En cierto modo, un Zanpakuto ofrece una ventana a quien era el portador. Toma las propias espadas de Shunsui. Su naturaleza infantil que se encuentra en los juegos infantiles oculta en el entorno sombrío de su Bankai. Suave de corazón, pero ferozmente violento cuando se le provoca. En este caso, el espíritu de dama que había aparecido en ayuda de sus camaradas heridos por un sentido de rectitud era digno de confianza en los libros de Shunsui. La medida de un buen hombre es aquel que sabe lo correcto y lo logra, pero una mejor medida es el número de personas mantenidas vivas o salvadas en el camino. La noble luz y la ferviente compasión del espíritu de la dama no eran falsas. Cualquiera podía verlo. Este era un alma más brillante que la mayoría y libre de dudas. Tu portador debe ser algo especial, Shunsui no pudo evitar felicitar. En eso podemos estar de acuerdo, el espíritu femenino asintió con la cabeza y no dijo más antes de alejarse de Ukitake. Su vaina ya no estaba con ella, pero todavía tenía su espada en la mano. ¡Qué espíritu tan admirable! Los ojos de Shunsui y los de Kisuke y el resto, examinaron sutilmente a sus compañeros Shinigami evacuados de la sociedad de almas. Estaban tratando de hacer un nuevo conocido. No solo por el carácter de Lady Spirit, sino por la importancia de sus potentes propiedades curativas. Prácticamente estaba volviendo a crecer los pulmones de Juziro. Podría volver a crecer las extremidades perdidas y otras heridas similares también. Además, el portador de tal Zanpakuto era seguramente una persona amable. ¿Qué Shinigami es? Shunsui reflexionó para sí mismo. Uno de los Shinigami evacuados de la sociedad de almas tenía que ser el portador de este espíritu femenino. El hecho de que Shunsui no pudiera reconocer el espíritu de la dama por la espada y la vaina probablemente significaba que podía pertenecer a un Shinigami relativamente nuevo sin acceso a su Shika o Bankai. Un estudiante de la academia entonces.
Kisuke rompió el momento, recordándoles lo terrible de la situación, a pesar de sentirse más intrigado, pero sacudió la cabeza con ironía. En ese momento, continuemos, dijo antes de liderar el camino con un solo pensamiento en su mente. Si las propiedades curativas de la vaina eran tan potentes, ¿de qué servía la espada? ¡Qué exasperante! Baragan entrecerró los ojos sobre la mano, negando el daño de sus esfuerzos, y hizo una mueca. Casi no tenía sentido para él, no, de hecho era bastante exasperante. Su victoria se sintió como si hubiera sido arrebatada justo delante de él, y lo que es peor, miró el noble fantasma que Shirou le había dado. Su brillo ya no era el mismo que antes, lo que significaba que su potencia de salida ahora era mucho menor. Se burló, pero observó cómo Ichibei, el Kinki y los miembros de la Guardia Real se apresuraban a formar algún tipo de línea defensiva alrededor del cristal que envolvía el cuerpo del Rey del Alma. ¿Eran realmente tan ingenuos? Sin previo aviso, el miasma púrpura viajó por el brazo derecho de Baragan y se acumuló en la espada en su mano. Al instante, el grado de brillo aumentó varios pliegues a medida que su poder actuaba sobre él. Respira, susurró mientras levantaba la espada en alto. El ataque ya no sería tan poderoso, pero cada swing aún obtendría una fuerza sustancial. Más aún si lo cargaba de la manera en que lo estaba haciendo ahora. Solo necesitaría unos minutos como máximo para bajar una vez más, e incluso el ataque fue más débil que antes, al igual que las defensas. Tu débil resistencia importa poco, reflexionó Baragan en voz alta. A juzgar por la distancia y sus propias capacidades, Baragan midió que no había nadie que pudiera interrumpirlo hasta que se demostrara que estaba equivocado. Estruendo. Una bala espiritual chocó contra el metal de la espada con tal fuerza que salió de las garras de Baragan. Entrecerrando los ojos, Baragan usó sonido para atrapar la espada, pero varias balas más aparecieron dentro de su periferia y golpearon su brazo extendido. El impacto de las balas con su hierro creó golpes apagados que molestaron a Baragan más que cualquier otra cosa. Peor aún, el noble fantasma que Shirou le había dado se había desplomado al suelo muy por debajo y desapareció detrás de una cortina de espectros de Yawach. Mirando sus brazos, se formaron agujeros a través de los huesos, los brazaletes con joyas sobre sus muñecas parecían moteados y vacíos. Le atravesó el hierro, no pudo bloquearlo. Alimañas insolentes, los rasgos de Baragan se oscurecieron cada vez más cuando volvió su mirada hacia un Kinki empuñando lo que parecía ser un voluminoso rifle de francotirador. E inmediatamente, se dispararon varias rondas más, lo que obligó a Baragan a maniobrar alrededor de ellos hasta que Coyote intervino, disparando a la ubicación del hombre solo para fruncir el ceño. Pasó, murmuró Coyote antes de maniobrar para esquivar el fuego de represalia. Posteriormente, hizo contacto visual con Baragan. Lo manejaré, dijo rotundamente antes de usar sonido para aparecer instantáneamente cerca del tirador y participar. A partir de entonces, una columna de agua estalló junto a Baragan para revelar a Arribel con una espada de aleta de tiburón ahora convertida en una lanza. Los Shinigami han llegado, informó simplemente, gesticulando con una inclinación de la barbilla. Baragan miró hacia abajo para ver a Kisuke y los otros Shinigami enfrentarse al Kinki. Cada capitán parecía acercarse a Stern Ritter específico acompañado por lo que parecían sus respectivos espíritus Zanpakuto. Por otra parte, con Baragan dividiendo el palacio del Rey del Alma, el campo de batalla se había extendido más allá de la plataforma interior y abarcaba toda el área. Los espíritus de Zanpakuto, Oyous y los espectros de Iwatch ahora se estaban mezclando en la refriega. No necesitaré tu ayuda, fue todo lo que Baragan le dijo a Arribel después de que ella había hablado. Nunca tuve la intención de dárselo, respondió Arribel sin tono. Tan rápido para burlarse de mí como de costumbre. Tu coraje es lo que me entretuvo mientras enviaba a otros a cazarte, recordó Baragan, sin importarle el desdeñoso resplandor que Arribel le envió. Seré yo quien vea esto. Arribel chasqueó la lengua y se precipitó hacia abajo con un tsunami de agua detrás de ella. Baragan resopló, pero él también comenzó a moverse directamente hacia Ichibei y la Guardia Real, que estaban prácticamente al final de su ingenio. Claro, el cuerpo del Rey del Alma se estabilizó con la aparición de un brazo para agarrarlo, pero había un aspecto que Ichibei y el resto nunca pudieron explicar. ¿Qué podrían hacer los 5 solos contra un ejército de Kinki y Oyous?
Incluso si eran fuertes individualmente, todavía tenían que atravesar de alguna manera al Kinki, tratando de proteger el cuerpo del Rey del Alma, mientras repelían los avances de Baragan y el resto. No importa cómo lo pensaran, la tarea que tenían ante sí era demasiado monumental para lograrlo incluso para ellos. Esta era la razón por la que solo quedaba un método en la mente de Ichibei. «Cúbreme», le indicó a Ikifune y al resto antes de dirigirse directamente hacia el cuerpo del Rey del Alma. Todas las mansiones de ataques y barreras se erigieron para detener su avance, pero su gran pincel de caligrafía pintó sobre todas ellas con tinta. El líquido oscuro salpicó y untó, borrando todo significado y reduciéndolos a nada. Con un suave trazo de tejido, el camino por delante estaba despejado, la fuerza de los ataques mitigada a nada. Muchos Kinki instantáneamente se interpusieron en su camino, uno de los cuales sonrió ante la perspectiva de un milagro que no tenía ninguna posibilidad de suceder, ya que Ichibei simplemente los pasó por alto a todos. Deslizando su cepillo debajo de la plataforma apenas suspendida por cadenas entrelazadas, Ichibei limpió el aspecto tangibilidad del piso, tambaleando momentáneamente a los que estaban delante de él de tal manera que pasó junto a ellos mientras creaban discos espirituales para pararse. Siguiendo a Ichibei había varias bandas de tela, y el resto de la guardia real llenando los huecos, para comprar incluso unos pocos minutos de tiempo. De repente, Ichibei alcanzó el cuerpo del Rey del Alma, irradiando un poder más allá de cualquier alma ordinaria. «Se acabó», declaró Ichibei solemnemente. Nunca había querido usar este enfoque, ya que garantizaba la pérdida de la nave del Rey del Alma, pero en este punto con el cuerpo ya dividido, era una consideración discutible. Solo iban a tener que necesitar un reemplazo después, pero no era como si fuera imposible. La disponibilidad de un nuevo buque ya existía, y todo lo que se requería ahora era la fuerza para someterlo. En lugar de permitir que Iwatch asimile completamente el poder para dictar el equilibrio del mundo, Ichibei preferiría usarlo para un medio más productivo. Primero para someter el levantamiento de los Kinki, y segundo para acabar con las elevadas ambiciones de los Oyous, luego para recrear el orden mundial natural. Todo lo que necesitaba hacer era evitar la defensa cristalina alrededor del cuerpo del Rey del Alma, y usando la afinidad natural que tenía como ser con la carne del Rey del Alma, asimilaría el poder. A partir de ahí, podría entrar momentáneamente en una existencia al mismo nivel que Iwatch y el vasto de Uite. Nadie podría lidiar con él con los otros dos pesos pesados preocupados. Mejor aún, con los otros dos competidores en la garganta del otro, puede ser capaz de explotar sus debilidades en su agotamiento. Sí. Esto era factible. No. Era mejor decir que era la única oportunidad que Ichibei pensaba que tenía la Guardia Real. Las palabras no podían describir lo desesperado que se había sentido cuando vio el cuerpo del Rey del Alma cortado antes. Sin embargo, a través de la mano del destino, se le dio una segunda oportunidad a través del propio brazo del Rey del Alma conocido como Miyagi. El plan era simple, fácil incluso después de ignorar la seguridad de la nave del Rey del Alma, y sin embargo, en el momento crítico en que Ichibei empujó sus manos hacia adelante en la unión de cristal de celosía, descubrió que había perdido el objetivo previsto por apenas milímetros. Fue hasta el punto en que solo había logrado tocar la ropa del Rey del Alma en lugar de apuñalar sus brazos al hombre. El Rey del Alma permaneció intacto dentro del cristal, dejando solo agujeros donde Ichibei había perforado sus brazos. Todo el campo de batalla parecía romperse en fragmentos de vidrio en este momento, todo el color drenando del paisaje como una broma enfermiza. «Lo siento», susurró la voz del diablo. Un hombre salió a la realidad junto al cristal del Rey del Alma como si siempre hubiera estado allí. La espada se hundió en el corazón de Ichibei y arrancó al hombre. Al lado del hombre, una mujer real salió, con ojos tranquilos mirando los rostros de todos. Kizuke y el Bizarre entrecerraron sus miradas. Honestamente, estaba contento de sentarme y estudiar esto más a fondo. El hombre sacudió la cabeza consternado mientras sacaba cautelosamente su espada sin dar tiempo para represalias. La mujer a su lado usó una explosión de energía espiritual para arrojar a Ichibei. Pero alguien se atrevió a intentar tocar algo que es mío. Con los ojos inyectados en sangre, Ichibei miró al hombre que tenía delante, reconocimiento nacido de la descripción registrada en su mente. Aizen Sousuke. Usurpador, traidor.
Ichibei forzado a salir a través de los dientes apretados. Sorprendentemente, todavía estaba vivo a pesar de que su corazón estaba ensartado. Ahora bien, justo ahora, estabas tratando de desviar el poder persistente del Rey del Alma, ¿no? Aizen sonrió con desprecio. Aunque supongo que debería agradecerle no solo por demostrar los medios para hacerlo, sino por romper este problemático cristal defensivo. Lo admito, me faltaba la durabilidad de un Oken natural, pero los cuerpos de la Guardia Real están bendecidos con la capacidad de hacerlo. Al notar lo corto que era el tiempo, Aizen todavía tomaba las cosas a gusto, sabiendo que la hipnosis de Kyouka Sugetsu todavía estaba vigente para la gran mayoría de todos los que luchaban. Sin embargo, Ichibei no fue empujado. Esto instó a Aizen a continuar con una emoción no disimulada. Este fue el primer y último paso para alcanzar su objetivo largamente deseado. Fue el peor desarrollo posible para Ichibei. No. Ichibei sabía lo que venía y trató desesperadamente de acelerar hacia adelante, pero el principal problema no eran sus lesiones, sino que estaba demasiado lejos para siquiera tratar de intervenir a tiempo. Sin fanfarria, Aizen dirigió resueltamente toda su atención al cuerpo del Rey del Alma. Es hora de que le des la bienvenida a tu nuevo rey, murmuró Ichibei de pasada. Aizen luego hundió directamente su brazo en el Rey del Alma usando los agujeros que el propio Ichibei ya había atravesado. El Ogyoku dentro del Shiakuso de Aizen brillaba intensamente, pero más que nada, sus ojos gradualmente se volvían azules y su energía espiritual se disparaba señalando su ascensión al siguiente nivel. Finalmente, después de todos estos años de cuidadosa planificación y consideraciones, yo soy el mundo. Gracias por leer, y perdón por los retrasos. Me dolió la cabeza esta semana y los documentos de trabajo no me ayudaban. Próxima actualización. Orden de la Espada del Destino. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z